Vamos entonces ahora con nuestro informe capital. Informe capital. Bueno, la actualidad del magisterio bogotano, tenemos a Andrés Ballén, secretario general de la ADE. Andrés, muy buenos días. Rocío, muy buenos días y muy buenos días a toda la audiencia de Encuentros Pedagógicos. Bueno, este sábado es de buenos balances. Voy a comenzar este informe haciendo un balance de lo que fue esa jornada tan importante de paro que tuvimos el pasado jueves. Ese paro distrital tuvo la presencia en las calles de más de 15.000, entre 15.000 a 20.000 maestros. La prensa registra 20.000 personas. Recordemos que también estaban otros sectores sociales, pero solo magisterio estaban más de 15.000 personas. Fue una respuesta importante de los maestros y maestras de la ciudad ante el proceder violento de la administración distrital. Viene siendo un proceder violento y con una serie de acciones con una fuerza desmedida que viene aplicando desde el 18 de marzo pasado, cuando salimos a defender las reformas sociales, en particular la reforma laboral, que es tan importante para el pueblo colombiano. No es cierto que no nos incumba a los maestros, aunque tengamos muchos una vinculación laboral estable. La discusión hoy en el plano de la educación se refleja en muchas cosas, en al menos 10 puntos que estaban plasmados en el último comunicado, el comunicado de la ADE que salió el día 23 de abril, en donde señalamos situaciones muchas derivadas de la austeridad, el cuento de la austeridad, cómo eso implica retirarle el dinero a poblaciones tan vulnerables como los niños de preescolar, los niños y niñas de esos 3 grados de preescolar, las personas, los niños, los estudiantes, nuestros estudiantes con discapacidad que requieren de una educación inclusiva especializada, el asunto de la ruralidad, jóvenes y adultos. No es cierto que están construyendo y adecuando las sedes pues todas en pleno, ¿no? Hay muchas quejas de inundaciones en las sedes escolares. Está el asunto del PAE, que aunque la secretaria dice que entregan 800.000 raciones, apenas hay una matrícula de 710.000 estudiantes según sus propios datos. Y aunque sea el más grande del país, no necesariamente quiere decir que sea el mejor. No es nuevo la queja de aquellos panes que los niños llaman el tejo, que no lo pueden ni morder, o los que no tienen, los que no tienen dientes aún, que son muy chiquititos, o los que están mudando de dientes, ya no pueden morder eso. Entre otras, ¿no? Sin contar con las frutas en descomposición, o con insectos, alimentos mohosos, o con fechas vencidas. Son muchas cosas que definitivamente no tienen autoridad para decir que es el mejor PAE. Hay que mejorarlo. Claro, no estamos despreciando que los estudiantes muchos tienen, el único chance que tienen de alimentarse en el día es con el PAE escolar, pero tiene que ser una alimentación sana, balanceada y con buenas condiciones. Adicional, pues está el asunto de las jornadas únicas que no han logrado tener unas jornadas únicas que sean respetuosas de las jornadas laborales de los maestros, de los tiempos de los estudiantes y también con un PAE pues que esté a la altura, no solamente en materia nutricional, todo, sino en la oportunidad, la cantidad para la jornada única. Es más, siguen teniendo jornadas únicas con el cuento del refrigerio reforzado, a estas alturas del partido, con el cuento reforzado del refrigerio reforzado. Tener niños hasta las 2 de la tarde a punta de yogur y galletas o en general harinas, azúcares y grasas. Eso no tiene ninguna justificación. Bueno, nos sumamos y nos solidarizamos con los directivos docentes. Esa persecución también a los rectores y a los coordinadores, para nosotros pues no tiene explicación alguna. Que duden de los rectores. Si ustedes recuerdan o si lo conocieron, salieron una serie de indicaciones hacia las empresas de vigilancia de los colegios para que enviaran reportes sobre la normalidad, sobre el funcionamiento de los colegios, eso cuando menos, ¿no? Porque
en otras partes estaban tomando a registro de asistencia de los maestros, los vigilantes, que no es su función. Entonces, pues la Secretaría de Educación no cree en los rectores, no les aporta, ejerce coerción para que tuvieran ese estrés, también unos niveles altos de estrés, porque no se podía cancelar ni el PAE, ni rutas, ni nada. Todo eso para ejercer coerción sobre nuestro derecho a la movilización, a la protesta. Y pues resaltamos una falta de liderazgo de la Secretaría de Educación, una evidente ausencia en muchos espacios que son determinantes para conocer el buen funcionamiento, no solamente de su entidad, porque bueno, la conocerá como administrativa, como cabeza del sector allá haciendo las gestiones internas, pero en realidad hay una desarticulación completa con las comunidades y eso también lo registramos y lo destacamos. Entonces quiero felicitar al magisterio bogotano por esa decisión tan importante, por esa postura, porque salimos a defender nuestros derechos de una manera decidida. A todos mi felicitación. Cierro con dos cosas adicionales. La conversación con la Secretaría debe continuar. Me refiero a el seguimiento de los acuerdos y a tratar en una mesa laboral la cantidad de conflictos que tenemos en el distrito. La Secretaría, y pues la ADE tuvo que dejar constancia, la Secretaría citó una mesa para el 23 pasado, para el día 23, una mesa laboral, en la que, la que manifestamos querer hablar en primer lugar del asunto de garantías sindicales y no represalias por la participación del magisterio en movilizaciones. Y, por supuesto, una serie de problemáticas muy grandes como la conflictividad, el deterioro de los ambientes escolares, esa conflictividad interna, pero también los entornos. Ellos dicen que Bogotá camina segura, que entornos escolares amigables y seguros, y no es así. En muchas partes predomina el expendio, predominan hasta el reclutamiento de bandas criminales, de milicias urbanas contra los estudiantes, y es escasa la articulación interinstitucional para atender eso. Entonces está eso, está el asunto de la vinculación de compañeros, no solamente los provisionales, sino a quienes deben prorrogarle sus contratos, maestras SDIs, maestros de proyectos, una cantidad de cosas que mantiene a la gente con una estación de zozobra impresionantes, porque sus contratos a 3 meses, a 6 meses, que no solamente les genera esa incertidumbre de que no les van a prorrogar y se quedan sin trabajo, sino que llega a afectarles lo que la misma Secretaría llama los emolumentos, primas y otra cantidad de cosas que tenemos, pues con la desvinculación sucede que no se las van a entregar. Quieren achacarle al paro que de pronto el descuento, que de pronto el emolumento, pero ellos mismos lo hacen con las personas que tienen esa necesidad de prórrogas. Entonces también está lo de las prórrogas, está el asunto de una cantidad de personas también que están declaradas sin asignación académica. Hay muchos problemas que atender. Entonces, ¿qué ocurrió? Que sacaron del orden del día para esa reunión el asunto de las no represalias y el asunto de las garantías sindicales cuando se trata de una mesa laboral, cuando se trata de atender un conflicto laboral desatado también por parte de la Secretaría de Educación. Entonces se generan tensiones, se generan conflictos y no tienen disposición para el diálogo. Nosotros les llamamos a continuar. Ellos manifiestan que pues, se puede reprogramar, que miremos, nosotros enviamos diciendo sí, está bien, conversemos, pero no es posible sin el asunto de las garantías sindicales. Y por último, pues el próximo martes 29 vamos a tener sesión del Comité Bipartito de Seguimiento al Acuerdo Colectivo firmado en 2024. Allí pues también habrá chance de hablar de las garantías sindicales, que dicho sea de paso, es lamentable la represalia que tomó la Secretaría de Educación y la Secretaría en general contra FECODE y contra la CUT por tener esa postura de defender los derechos de los trabajadores y trabajadoras, por defender la reforma a la salud, por defender la reforma pensional, y le retiraron a maestros y maestras de Bogotá la posibilidad de tener los permisos para poder ser integrantes de los equipos de trabajo de la Federación y de la Central Unitaria de Trabajadores. Y es una represalia que es triste realmente. Entonces, esto sigue en desarrollo. Les estaremos comentando en próximas emisiones de Encuentros Pedagógicos. Un abrazo para todos y todas. Bueno, Andrés, muchísimas gracias por ese informe tan completo. Buen día, Rocío. Buen día. Bueno.